Estamos muy contentos de compartir con ustedes un poco unas reflexiones sobre el martirio laical. Esperamos después abrir un espacio de diálogo, que conversemos un poco. Si hay preguntas también, estamos dispuestos a entablar una conversación después. Queremos comenzar, no podemos obviar esa gran noticia que recibimos el 6 de agosto pasado, cuando Monseñor Escobar, la verdad, dijo que se había iniciado un proceso de canonización a los mártires salvadoreños, incluidos dentro de esa gran lista laicos y laicas, ¿verdad? Personas de a pie como todos los que estamos aquí, pueblo de Dios. Ahí les pongo unas cuantas noticias, ¿verdad?, que aparecieron esos días, que siguen apareciendo por ahí, sobre ese proceso que entonces como cristianos y cristianas recibimos con bastante alegría. Quiero entonces que vamos a comenzar con un ejercicio nada más personal, ¿verdad? Que pasemos por nuestro corazón esos nombres de personas que conocimos, amigos, familiares, vecinos, ¿verdad? Que fueron quizás asesinados en el conflicto armado o que nosotros consideramos que también murieron por una causa mayor, ¿verdad? La causa del reino de Dios. Y por eso pongo esta imagen de este señor campesino que está viendo ese mural, ¿verdad?, con esos nombres de las víctimas, en el memorial de las víctimas del conflicto armado en el Parque Cuscatlán. Entonces todos y todas sabemos que tenemos nombres, ¿verdad?, que pasan y nos interpelan día a día nuestra vida, nuestro hacer como cristianos, y entonces están ahí también muchos de ellos en cierto anonimato, ¿verdad? Parece también que no han tenido la relevancia suficiente como otras figuras que sí ponemos a veces, ¿verdad?, en primera plana, pero que estas personas, laicos y laicas, también tuvieron un compromiso cristiano de gran relevancia. ¿Qué queremos entonces nosotros esta noche, verdad? Partir de ese testimonio de personas, laicos, laicas, catequistas, celebradores de la palabra, o personas del pueblo salvadoreño, hombres y mujeres de bien, ¿verdad?, que hicieron el bien en su contexto, en sus espacios cotidianos, y que fueron injustamente asesinados. Luego vamos a hacer una actualización también a ese martirio, y que pertenecen muchos de ellos a grupos anónimos de víctimas, ¿verdad?, que están por ahí, que parece que solo son estadísticas y no tienen un rostro concreto ni un nombre concreto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de traer al recuerdo, al corazón, ¿verdad?, esos nombres de estas personas. Y preguntarnos siempre en el horizonte qué le dicen hoy a nuestra realidad, ¿verdad?, estos mártires. Cómo nos interpelan al quehacer de nuestra iglesia y a qué nos inspiran como cristianos y cristianas. Así que con esa pregunta iniciamos y ahora pasa Teresita. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos y a todas. Qué lindo ver a tantos rostros, a tantas personas que después de la misa todavía tienen muchas ganas de seguir reflexionando sobre la fe y seguir encontrándonos, ¿no? Así que Rodrigo ya les hizo esta muy buena introducción a nuestro tema de hoy y viajamos ahora al año 1977, ¿verdad? Como Monseñor Romero es el que nos convoca hoy en este seminario, con él también empezamos este viaje por la historia. Y aquí lo vemos en la foto, los que están cerca quizás lo ven, está Monseñor Romero aquí, y a la par un amigo de él, el padre John Sobrino, padre jesuita. Muchos lo conocemos, ¿no?, y lo apreciamos mucho, también por toda su teología que nos deja y que nos inspira. Entonces, John Sobrino no solo es un gran teólogo de los libros, sino también es un testigo que nos transmite mucha memoria histórica. Y él nos cuenta que después del asesinato del Padre Grande y de los primeros sacerdotes y cristianos por el régimen, ¿no?, por el gobierno militar, Monseñor Romero estaba a veces sin palabras, aunque acompañó pastoralmente a la gente, ¿no?, ante este horror, pero Monseñor Romero dijo: urge tener una nueva reflexión sobre el martirio, urge profundizar, ¿no?,
volver a la raíz de nuestra fe, a entender qué está pasando en nuestro país. Entonces, él pidió al padre Sobrino que haga una reflexión teológica sobre el tema de lo que es el martirio. Y Monseñor se dio cuenta que quizás nuestras definiciones tradicionales o muy dogmáticas no nos ayudan mucho ante la realidad que estamos viviendo, ¿no? La muerte asumida pacientemente en libertad por odio a la fe, eso quizás hay que poner ya en palabras nuevas para llegar de nuevo a la raíz de nuestra fe. Entonces, Jon Sobrino le hizo caso y se puso a reflexionar, ¿no? Trató de poner en palabra teológica lo que estaba pasando en la realidad, lo que estaba irrumpiendo en la realidad y también la fe de la gente. Entonces, habló de que hay una novedad. La novedad histórica consiste en que los cristianos son matados violentamente, no por profesar públicamente una fe o una doctrina eclesial contra otras fes religiosas o ideologías ateas o contra otras iglesias, como ha sido lo normal en el pasado. Gráficamente, esto puede verse en que quienes hoy asesinan a los cristianos son también nominalmente cristianos y en que a veces incluso justifican los asesinatos para defender la fe cristiana. Entonces, ¿cómo entender eso? Que unos cristianos, a veces en nombre de Dios, asesinan a otros cristianos por predicar el Evangelio. Aquí hay una contradicción y aquí hay que tener más claridad, ¿no? Este odio contra la fe, como se dice tradicionalmente, hay que concretizarlo. Es un odio contra la justicia, ¿no? Y en este contexto del año 77 fue un contexto diferente a otros lugares, a otros tiempos, ¿no? Donde quizás son regímenes ateos que matan a un sacerdote por ser sacerdote o por denominarse cristiano. Aquí es una realidad distinta, quizás no tan diferente, ¿no? Porque no es por decir creo en Dios, creo en Cristo que me maten, sino por practicar, ¿no? Por seguir a Jesús de Nazaret, por luchar por el reino de Dios en un contexto específico, aquí y ahora. Entonces sigue el padre Sobrino y dice: los mártires latinoamericanos en efecto han muerto por defender la misma causa de Jesús, el reino de Dios para los pobres, y han sido amenazados, perseguidos y dados muerte por el antirreino. No son mártires por defender algo central eclesial, como no lo pudo ser Jesús, sino algo central del reino de Dios. No son mártires de la iglesia, aunque vivan y mueran en ella, sino mártires del reino de Dios, de la humanidad. No son un Rutilio Grande, murió porque predicó que el reino de Dios no está allá en los cielos, sino aquí en la tierra, y que la voluntad de Dios no es que unos tengan todo y pocos no tengan nada y mueran de hambre, o que no haya salud en los cantones, ¿no? Por predicar eso, por concientizar a la gente, han matado a Rutilio Grande. Y eso no es comunismo, eso no es algo raro, moderno, sino es algo muy jesuánico, dice aquí Jon Sobrino, ¿no? Porque Jesús hizo lo mismo. Quizás no le llamamos mártir a Jesús, porque tenemos otros títulos que le damos, pero sí, en nuestra fe Jesús también fue testigo, fue el primer testigo, ¿no? Que dio
testimonio del reino de Dios y de Dios como un buen padre que quiere que vivamos todos y todas, ¿no? Este buen padre que quiere la salud de la gente, que quiere la reconciliación, que nos perdona nuestros pecados porque Él es bueno. Con todo eso, Jesús dio un gran testimonio. Entonces, en el centro del martirio no está decir yo creo en Jesucristo y por eso un musulmán me va a matar. No, así no es. En la realidad que vivimos aquí, ¿no? De los y las mártires, por seguir consecuentemente a Jesús de Nazaret, asumiendo los mismos riesgos que Él, por eso nos matan, ¿no? Y bueno, el reino de Dios tampoco es algo que está ahí solito, ¿no? Tristemente está también el antirreino. Y lo vemos en los evangelios, ¿no? En muchos lugares que desde el inicio, donde Jesús empieza a predicar, empieza a hacer milagros, empieza a predicar la buena nueva para los pobres, desde el inicio están unos poderosos por ahí atrás que le ponen el dedo, ¿no? Que les cae mal eso porque eso estorba. Y Monseñor Romero dijo eso, se mata a quien estorba. Y así ya se ha matado a Jesús de Nazaret. En su tiempo, los poderosos, tanto religiosamente como políticamente, es increíble que en nuestro credo aparece Poncio Pilato. ¿No les parece raro que tengamos a este nombre ahí en nuestro credo, en lo que es más sagrado para nosotros? Pues sí, el gran poderoso de turno lo mató a Jesús. Y lo mismo pasó no solo con Rutilio o con Romero, sino con muchos y muchas aquí y en muchos otros lugares, especialmente de América Latina. Y eso nos lleva a ser humildes como católicos y católicas, de decir, los mártires no son propiedad nuestra, no son propiedad privada, sino los mártires, aunque han vivido en la iglesia y dado su vida en la iglesia, lo han hecho por el reino de Dios, y eso siempre está más grande que cualquier institución, ¿no? Hasta que hay también teólogos, teólogas o gente que habla de que la sangre de los mártires es ecuménica, ¿no? Une a muchos cristianos de muchas denominaciones, incluso religiones. En la iglesia luterana tenemos mártires, en la bautista tenemos mártires, en muchas otras iglesias también, y quizás también de fuera de la iglesia, de las iglesias cristianas también. Entonces eso siempre nos rompe los esquemas. Es algo lindo también de la fe, ¿no? Que siempre nos saca un poco de la comodidad de lo de siempre y nos hace ver más allá. Como también Jesús de Nazaret no se quedó en la sinagoga, sino siempre fue un poco más allá. Y bueno, esta nueva reflexión del martirio, esta nueva noción que Monseñor Romero buscó y por eso le pidió al sobrino de escribir sobre el martirio, esta nueva noción de hecho es muy antigua y es el corazón de nuestra tradición. Aquí nos dice, esta nueva forma de concebir el martirio no significa más que volver a la más antigua, a la de concebir la cruz de Jesús como testimonio último en favor del amor de un Dios parcial hacia las víctimas y en contra de sus opresores. Entonces, en estos años de tanto horror, ¿no? 77, 78, 80 y los años que siguieron, en estos años también se ha visto un amor muy grande, de gente muy buena, de gente de bien, que ha asumido riesgos para vivir este amor de Dios a los pobres, a los desfavorecidos. Y es un poco lo del misterio de la cruz de Cristo, ¿no? Asumiendo esta cruz, Él nos muestra el amor de un Dios que es
un Dios que ama a todos, pero de modo muy preferencial a los de abajo, a los que están violentados, ¿no? Es un Dios parcial y esa es una buena noticia para todos nosotros. Imagínense si Dios fuera indiferente ante el sufrimiento. No sé si ustedes aguantan de ver las noticias cada día de tantos muertos, sea en Gaza, en Israel, lejos, o sea muy cerca, ¿no? Niñas asesinadas, guerras o en nuestros países vecinos. Entonces, qué bueno poder confiar en un Dios que está del lado de los pobres y de las víctimas y que no las deja morir, porque la muerte no es la última palabra en nuestra fe. Y Monseñor Romero se dio cuenta que todavía no basta hablar de mártires por el reino de Dios, todavía no basta de ver quienes de modo destacado han dado su vida liberando a los demás. No, estos mártires conocidos siempre forman parte de todo un pueblo, ¿no? De mucha gente indefensa. No podemos pensar en un Rutilio Grande sin los campesinos del Paisnal. No podemos pensar en Monseñor Romero sin todo este pueblo indefenso y perseguido. Y esta cita que traemos aquí es de Monseñor Romero en su discurso de Lovaina cuando le concedieron el doctorado de honoris causa en el año 80, poco antes de su asesinato. Aquí Monseñor nos dice: como siempre, también en la persecución ha sido el pueblo pobre cristiano el más perseguido. La verdadera persecución se ha dirigido al pueblo pobre, que es hoy el cuerpo de Cristo en la historia. Ellos son el pueblo crucificado como Jesús, el pueblo perseguido como el siervo de Yahvé. Ellos son los que completan en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Y por esa razón, cuando la Iglesia se ha organizado y unificado, recogiendo las esperanzas y las angustias de los pobres, ha corrido la misma suerte de Jesús y de los pobres, la persecución. Aquí vemos a un Monseñor Romero muy humilde, ¿no? En ese tiempo él ya había recibido estas amenazas de muerte, ya habrá tenido conciencia de que un martirio es posible en su caso, pero él dice, la persecución primera la sufren los pobres, los que no tienen nombre, ¿no? Ellos son el siervo de Yahvé, y aquí nos introduce al misterio pascual, ¿no? Como para nosotros y nosotras los cristianos, Jesucristo es el siervo de Yahvé, ¿no? De los cánticos de Isaías, que es víctima inocente, muere por los pecados de otros, pero también es salvación para otros. Y este misterio divino también lo vemos en los pobres masacrados, en los pobres asesinados. Aunque es un escándalo y no nos debe dejar dormir tranquilos, pero desde la fe y en un difícil acto de fe, también aquí hay algo de redención. Pero esta salvación viene de abajo, porque Dios se encarna en el abajo de la historia. Entonces, si decimos, ¿verdad?, que el martirio del individuo de Rutilio Grande forma una unidad con el martirio de los campesinos del Paisnal, por ejemplo, vemos también que en esta realidad de persecución y martirio ya no cuenta mucho esta separación que solemos hacer entre sacerdotes y laicos, ¿no? Estas barreras son superadas de un modo muy salvífico en los mártires. Vemos aquí en el cuadro la muerte, ¿no?, de Rutilio Grande, Nelson y Manuel. Es un cuadro muy impresionante. Los que están lejos quizás después se pueden acercar. Y Monseñor Romero, que llega y ve a estos tres muertos, es algo histórico que pasó en el Paisnal, en Aguilares.
cuando los habían asesinado. Fíjense de la fuerza de este símbolo, que a Rutilio no lo han matado solo, sino acompañado y bien acompañado, ¿no?, de 2 campesinos. El martirio del sacerdote de padre Rutilio está unido al martirio del pueblo. Y qué lindo también que el Papa Francisco, con la beatificación, también hizo justicia a este símbolo, ¿no?, de beatificar no solo a Rutilio, sino también a Nelson y Manuel, y también a Cosme, sobre quien van a hablar la próxima vez, creo yo. Pero hablando de Rutilio Grande, este proto-mártir del Salvador, como lo llaman algunos, vemos que también ya en su vida él borró esta línea divisoria entre mártir y pueblo, entre sacerdotes y laicos y laicas. Aquí vemos 2 ejemplos de 2 señoras del Paisnal que recuerdan cómo fue con el padre Rutilio, cómo fue cuando lo vieron por primera vez. Y nos cuenta María Ernestina Rivera: a mí nunca me había visitado ningún sacerdote. Llegó el padre Grande y se sentó a la par mía. Se puede imaginar uno que todo asustado, todo tembloroso, que un sacerdote se sentara a la par mía. No sé si algunos de ustedes que han vivido quizás los años antes del concilio, que eso fue muy normal, que uno no podía estar a la par de un sacerdote. No, era como toda otra filosofía detrás. Y nos cuenta Rosa, pues él llegaba a las casas y se sentaba en una banquetilla junto a la pobreza, ¿no? Esta cercanía del Padre Grande con la gente pobre. No necesitaba un trono, ¿no? Y se sentaba con las mujeres, no solo con los jefes del hogar. Fue realmente algo revolucionario en el buen sentido de la palabra para la gente del Paisnal. Pero créanme, también para alguien como Rutilio, eso fue algo salvífico, algo que le hizo muy bien de estar con la gente, ¿no? Si él viene del Paisnal, viene de un pueblo sencillo, ¿por qué no puede estar también a la par de la gente? Vemos aquí una cita del Padre Grande de unos años antes, del año 70, donde él describe este cambio. Él dice, se dirige a otros padres: antes éramos todo, ahora casi nada, presos de estructuras eclesiásticas anacrónicas, con fama de ricos, cuando los más no lo son. Entre la indiferencia general de los de arriba y la desconfianza general de los de abajo, de la eminencia hierática de la casta y la clase sacerdotal llena de privilegios, hábitos, títulos, dignidades, comenzamos a aterrizar en el humilde valle de la realidad. Empezamos a sentirnos hombres iguales a los demás hombres, cristianos iguales a los demás cristianos. Miren el don de la palabra que tuvo el Padre Grande y qué drástico que habló, estos contrastes, ¿no? Cómo denunció la separación, ¿no? Pero con cuánto amor también describe que ahora se siente hombre igual, persona igual a las demás personas, y que eso hace muy bien. Y que la vocación sacerdotal es justo eso, insertarse en el pueblo, ¿no? Estar con la gente para poder darles las buenas noticias. Y cerrando un poco nuestro viaje por la historia, es muy importante, creemos Rodrigo y yo, que abramos los ojos al testimonio de las mujeres mártires. Muchas veces nos quedamos con mártires muy destacados, que suelen ser hombres, porque el testimonio de las mujeres queda invisibilizado, ¿no? O a veces las mismas mujeres no hablamos mucho, pero hacemos más, y entonces no quedamos en los libros de la historia. Ahora, como ejemplo, queremos leerles esta cita de Ita Ford, una de las hermanas Mariñol, que va a ser beatificada.
ella nos dice aquí: no sé si es a pesar de o a causa del horror, del terror, de la maldad, de la confusión, de la ausencia total de justicia, pero sí sé que es bueno estar aquí, activar nuestros talentos, usarlos en esta situación, creer que tenemos los dones necesarios para usarlos para El Salvador. Eso lo escribió poco antes de su muerte, ¿no? Estas hermanas, la mayoría de ellas eran de Estados Unidos, ya habían vivido en Nicaragua en los tiempos muy difíciles allá y después vinieron a El Salvador porque cuando asesinaron a Monseñor Romero, después asumieron la misión de estar en Chalate con los refugiados, Ita y Carla. Y obviamente sus familiares les decían: ¿por qué hacen eso? Vuelvan ya, es muy peligroso en El Salvador. Y aquí Ita explica sus razones y podemos ver que ella estaba muy consciente de los peligros que corrían su vida. Y algo que me gusta mucho de esta cita, primero que está muy dolida por el horror de la represión, ¿no? Su corazón está con el corazón de los campesinos que están brutalmente reprimidos. Pero también ella habla aquí de los dones que tenemos, de lo que podemos dar, ¿no? Los dones del Espíritu. Es esta confianza en Dios, que Dios nos puso aquí por alguna razón y nos dio talentos para también poder dar vida en medio de eso. Y la última cita de ella es de una carta a su sobrina para su cumpleaños. Y aquí ella le dice a la joven: la razón por la que es asesinada tanta gente es muy complicada. Sin embargo, hay algunas cosas muy claras y simples. Una es que muchos han encontrado un significado para vivir, para sacrificarse, para luchar e incluso para morir, ya dure su vida 16 años, 60 o 90. Para ellos la vida ha tenido una utilidad. En cierto sentido, son gente afortunada. Aquí ella habla con mucha admiración de todas estas personas en su alrededor que arriesgan su vida, muchos catequistas, ¿no? Mujeres, hombres. Y ella dice que todas estas vidas son una gran ofrenda, ¿no? Que aunque sea una vida de 16 años, pero ella describe de cierto modo esta gracia del martirio como don de Dios. Y también me gusta la cita porque ella está muy consciente de que ella recibe la gracia a través de la gente, ¿no? Esta experiencia de Dios en la gente, por lo cual ella no se siente una heroína que viene a salvar a la gente desde arriba, sino que ella se siente muy salvada, ¿no? Por tanta entrega. Muy bien, ahora vamos a, ya gracias a Tere que nos ha hecho una valoración sobre el martirio, ¿verdad? La resignificación de este martirio a partir del conflicto armado y las tantas víctimas salvadoreños y salvadoreñas. Ahora queremos preguntarnos, bueno, ¿cómo eran estas personas, verdad? ¿Cómo eran estos mártires? Estas personas que defendían la fe, que defendían la justicia y que estaban ahí insertos en un escenario determinado, ¿verdad? En un contexto determinado. Para esto queremos hacer una transición, ¿verdad?, entre lo que hemos visto en esta primera parte y ahora con el testimonio de Maura Clark, otra de las hermanas, ¿verdad?, que serán beatificadas en este nuevo proceso, donde ella se ve interpelada frente a la realidad salvadoreña que ella ve, ¿verdad? A pesar de que ellas siguen teniendo un estatuto clerical, de cierta manera, ¿verdad?, consagrado, ellas se ven interpeladas por ese pueblo pobre. Veamos lo que ella nos dice en esta carta que les dirige a sus papás con el deseo de quedarse en El Salvador. Lo escucho y lo veo, por ejemplo, ayer cuando vimos a 5 hombres muertos tirados al lado de la carretera. Los catequistas necesitan mucho valor para seguir celebrando la palabra de Dios.
porque todos y todas los que se sospechan de pertenecer a una organización o de estar vinculados con la iglesia corren mucho peligro. Me impresionó mucho este grupo pequeño que se reunió ayer. Los pobres realmente nos desnudan, nos halan, nos desafían, nos evangelizan, nos enseñan a Dios. Tengamos entonces de trasfondo, ¿verdad?, esa fuerza del corazón que tienen los pobres, este pueblo crucificado, como ya nos han explicado antes, frente incluso a personas como Maura Clerc, ¿verdad?, a personas como Rutilio Grande, como Monseñor Romero. ¿Cómo eran entonces estas personas de a pie, mártires, mujeres y hombres, que ahora hacemos memoria de ellos y que queremos posicionar también en primera plana? Bueno, en el testimonio de estos mártires encontramos que tienen dos compromisos radicales en su vida. Un compromiso por su comunidad. Muchos de ellos son líderes, lideresas que acompañan trabajos dentro de su propia comunidad, que sirven en su propia comunidad, pero además tienen un compromiso eclesial con sus iglesias locales, ¿verdad? Son personas de alguna forma que conocen, leen la realidad a partir del Evangelio, de la Biblia, convocan, promueven los liderazgos en las comunidades y buscan la transformación al final de ese entorno en el que viven, ¿verdad? Pero personas de a pie que están insertas en una comunidad, que viven con esa misma comunidad y con el mismo pueblo pobre. ¿Cómo podemos leer la experiencia de estas personas? ¿A partir de qué categoría o qué concepto podemos leer la experiencia de todos estos mártires, mujeres y hombres? Les propongo el siguiente concepto. Son modelos de bondad. Son esos prototipos de bondad que en medio de un contexto adverso, que en medio de un contexto violento, de muerte, propiciaron la vida, defendieron la vida, la justicia, la causa de la vida y pusieron al centro la dignidad de todas las personas. Nos señalan que es posible ser cristiano o cristiana lejos de lo que hoy prospera: el egoísmo, la corrupción, la prepotencia, la indiferencia. Son modelos del cuidado de la vida y el compromiso en su defensa. Esta categoría o esta definición de alguna forma nos ayuda a nosotros ahora a poder actualizar también ese martirio, ¿verdad? Todas esas personas que cuidan la vida, que defienden la vida, que son modelos de bondad en un escenario de egoísmo, de corrupción, de violencia, de indiferencia, entran también en esta categoría o en estos prototipos de bondad para nuestra sociedad. ¿Qué más hacen estas personas? Bueno, sencillamente son personas que hacen el bien, ¿verdad?, en espacios cotidianos. Eso es importante, porque a veces leemos la experiencia de los mártires, de los santos, ¿verdad?, beatos, como a veces muy abstracto también, ¿verdad?, que no son personas con las que uno pudiese relacionarse, pero este concepto o esta experiencia de los mártires salvadoreños nos ayuda a pensar en ellos como personas sencillas, ¿verdad?, personas que están en el espacio cotidiano cuidando, defendiendo la vida, personas como todos nosotros y nosotras, ¿verdad?, que estuvieron reunidos en una comunidad, que celebraron la palabra, que fueron a misa, que ayudaron al que más lo necesitaba. Entonces no hay nada más, ¿verdad? No hay por dónde perderse. ¿Qué es lo que hacen estos mártires? Hacen el bien en un contexto adverso. Se entregan con pasión a sus comunidades, a su entorno local, ¿verdad?, a su iglesia local, y sueñan con una transformación real de sus condiciones de vida. Eso es importante porque ya Tere nos decía, bueno, el reino de Dios no es en abstracto, ¿verdad? El reino de Dios no aparece en una página en blanco, se inserta en una realidad determinada, la realidad del antirreino. ¿Cómo es ese antirreino? Configurado por el egoísmo, la corrupción, la violencia, la indiferencia, etc., ¿verdad? Frente a esas realidades que dan muerte, que siguen dando muerte ahora al pueblo salvadoreño, ahí hay personas que quieren esa transformación real de sus condiciones de vida. Y eso es anunciar la buena nueva del reino de Dios, ¿verdad? Tener un sueño que la sociedad se transforme, tener esa esperanza que la sociedad un día cambiará, ¿verdad? Y eso se empieza a construir aquí y ahora. Entonces estos mártires, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ¿verdad?, que murieron a veces porque no tenían también que estar en ese lugar, ¿verdad?, porque asumieron esa cruz, esa consecuencia,
nos enseñan que es posible o nos dan la esperanza que es posible esa transformación de nuestras condiciones de vida hacia algo mejor. Son vidas, además que son modelos de bondad, ya les dije, ¿verdad?, que se expresan, viven dentro de un entorno cotidiano, dentro del espacio local, el espacio más comunitario. Son vidas cotidianamente heroicas, ¿verdad? Nosotros estamos a veces acostumbrados a pensar en historias de superhéroes, ¿verdad? Las narrativas de los grandes hombres, mujeres, que nos van a venir a rescatar, a salvar, pero estas personas de a pie son todo lo contrario a esa narrativa de los superhombres, ¿verdad?, de la supermujer que nos va a rescatar, sino que cotidianamente expresan unos valores distintos a la norma, expresan valores diferentes a la estructura del antirreino. ¿Y cuáles son esos valores diferentes? Bueno, sencillo, el amor y la vida, potenciar la vida a pesar de la catástrofe que viven, ¿verdad? A pesar de la violencia que se está viviendo, a pesar del desastre que en ese contexto se vivía, potencian la vida. ¿Y cómo potencian ahora personas, hombres, mujeres, esa vida en el escenario o en el contexto, la realidad salvadoreña que a nosotros nos ha tocado vivir? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? La manera de actualizar precisamente ese martirio. ¿Y cómo presentan ese amor y esa vida en ese escenario, en esos contextos cotidianos? Lo hacen desde su vulnerabilidad, desde la pobreza, ¿verdad?, sin un rango específico, sin ser una figura de poder muy clara, sino son personas que viven y comparten la sencillez de ese pueblo pobre. Lo hacen desde su vulnerabilidad, desde los márgenes de la sociedad, ¿verdad? Importante también porque eso nos remite a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Una persona que actuó, hizo su ministerio en los márgenes de una sociedad y sin ningún poder o estatuto privilegiado. Eso es lo que tenemos que recuperar de estos mártires laicos y laicas, ¿verdad? Que no tienen ningún estatuto de poder o privilegiado, no estaban posicionados en una figura relevante, ¿verdad? Sino que eran figuras, a veces quizás hasta anónimas, dentro de su escenario local, pero también vivían más insertos en una comunidad en específico, en ese espacio cotidiano del día a día. ¿Qué hace ese potenciar la vida o ese amor que nos demuestran estos mártires, estas personas comprometidas por la causa del reino? Nos ayudan con esa buena noticia a revelar la realidad del antirreino. A veces pensamos que solo en la denuncia, o nos quedamos solo en la denuncia, ¿verdad?, de las estructuras, en las denuncias de la realidad, pero estas personas, sin hacer una denuncia tan clara, ¿verdad?, como sí lo pudo haber hecho Monseñor Romero, Rutilio Grande en sus discursos, lo que hacen es practicar, compartir el bien, la vida, ¿verdad?, en ese espacio, y ahí nos van denunciando el antirreino. En esa práctica, ¿verdad?, sin mayor discurso, sin mayor narración, lo que hacen es denunciar el antirreino, porque nos dicen que es posible ser humanos a pesar de la adversidad, que es posible compartir, vivir bajo valores como la solidaridad, la vida, ¿verdad?, en medio de la catástrofe, en medio de la desolación y de la miseria. Con su bondad, su testimonio de vida, e incluso si no tienen una defensa activa por su causa y son simplemente asesinados en el anonimato, cargan con el enorme peso del pecado del mundo. Ya posicionamos en la primera parte, ¿verdad?, la categoría de pueblo crucificado, que son la continuación del siervo sufriente de Yahvé, que actualizan a Jesús crucificado, ¿verdad? Y no es que son un añadido a la cruz de Jesús, sino que hacen presente en nuestra realidad de hoy esa cruz de Jesús, esa pasión de Jesús, la actualizan en nuestro contexto. ¿Y por qué estas víctimas anónimas, esas masas a veces, ¿verdad?, que parecen sin rostro, que solo son un número más en las estadísticas, como el mural, ¿verdad?, de las víctimas que encontramos en el Parque Cuscatlán? ¿Por qué cargan con el enorme peso del pecado del mundo si han sido indefensas, ¿verdad?, si han sido injustamente asesinadas? Precisamente por esa misma indefensión, porque no tuvieron forma de salir de ese conflicto, porque no encontraron otra manera de escapar de la muerte. Entonces representan en estas víctimas anónimas, se representa la injusticia cotidiana, ¿verdad?, que vivimos ahora y que se sigue actualizando también, ¿verdad?, esa injusticia en el pueblo salvadoreño. Estas personas indefensas, anónimas,
cargan con el peso del pecado del mundo, ¿verdad? Porque no tienen posibilidad de escape, porque no tienen posibilidad de defensa. Y eso representa entonces al pueblo salvadoreño pobre, ¿verdad? Que tiene que vivir siempre bajo el peso de ese pecado del mundo, de esa injusticia, de esas estructuras del antirreino que al final lo que hacen es dar muerte sobre todo a los más vulnerables e indefensos. ¿Qué pasa con todos estos mártires? Bueno, en ellos, en su vida, en su ejemplo, su testimonio, el Evangelio resuena como algo real y verdadero. Se actualiza el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Se actualiza esa práctica del reino de Dios en ellos. Y entonces el Evangelio no suena a algo abstracto, a algo que está por ahí, no sabemos cómo practicarlo, vivirlo, sino que en estas personas que hacen el bien, que cuidan de los demás, que defienden sus derechos, que ponen al centro la dignidad de las personas, ahí el Evangelio se muestra como algo real y verdadero, ¿verdad? Y eso pues debería de ser motivo para que la iglesia se ponga también del lado de la dignidad de las personas, de los más vulnerables sobre todo. ¿Qué hacen también estos mártires? Expresan la fuerza del Espíritu de Dios para ser histórica y actualizadamente como Jesús. Son esa fuerza, ese aliento, ¿verdad? Para poder decir en ese momento histórico que les ha tocado vivir, que tienen que seguir a Jesús, que tienen que hacer la misma práctica de Jesús, ¿verdad? Estar volcados frente al que más lo necesita, dar de comer al hambriento, sanar al que está enfermo, visitar al que está preso, etcétera, ¿verdad? Sabemos cuál es la práctica de ese Jesús de Nazaret que tenemos que actualizar. Y estos mártires lo que hacen precisamente con esa fuerza que les viene de Dios es actualizar esa práctica de Jesús, hacerlo presente aquí y ahora. Además que hemos visto que son modelos de bondad, vidas cotidianamente heroicas, son también figuras contraculturales. ¿Qué es lo normal que nosotros vemos? Como decían las láminas anteriores, la opresión, la indiferencia, la injusticia, etc. Estas personas, lejos, ¿verdad?, de esos reflectores diarios, de las primeras planas de los periódicos, de la televisión, etcétera, donde no hay espacio para ellos, ahí nos muestran, ¿verdad?, desde los márgenes, que lo humano es posible. Y el mensaje del reino de Dios al final es ese, ¿verdad? Lo humano es posible, la vida puede tener la mayor dignidad posible. Entonces, a pesar que no sean tomados en cuenta, ¿verdad?, que no sea lo cotidiano que nosotros vemos en las noticias, estas personas con mucha radicalidad siguen a Jesús y nos enseñan que eso, humano, ser humanos cabales, es posible. Entonces, por eso son figuras también contraculturales, ¿verdad?, que no aparecen muy seguido en las páginas de los periódicos ni en las redes. ¿Cómo nos permite este testimonio de los mártires ser actualizado hoy? Tratemos de verlo bajo nuestras categorías, nuestra experiencia, nuestra realidad. Es un legado que tenemos que poner en práctica frente a las distintas crisis que hoy vivimos. ¿Y cuáles son esas crisis que ahora vivimos, verdad? Lo que algunos autores dicen son crisis de civilización, ¿verdad?, más generales, globales, crisis ecológica, nadie niega los desastres de esas crisis ambientales que ahora enfrentamos, que nos llevó, por ejemplo, a la pandemia, ¿verdad? Enfrentamos crisis sanitarias, falta de recursos, no supimos qué hacer en ese momento, crisis, ¿verdad?, que hemos vivido en la historia salvadoreña de violencias cotidianas. Impera, ¿verdad?, esas estructuras violentas que dan muerte a otros seres humanos, feminicidios, migraciones, etcétera, ¿verdad?, desplazamientos internos forzados, estados de excepción, etcétera. Todas esas crisis es el contexto que a nosotros nos ha tocado asumir y vivir. Un poco complicado, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces bajo esas crisis? No es para desanimarnos, ¿verdad? No es para desesperarnos. Dentro de estas grandes crisis que nosotros vivimos, como le quieran poner, ¿verdad?, el nombre que quieran ponerle, existen también ahora hombres y mujeres que con valentía defienden la vida y entregan la suya. Personas que cuidan de la casa común, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Movimientos ecológicos, ambientales, en la defensa de los migrantes también, ¿verdad?, de las personas de color en Estados Unidos,
mujeres que buscan desesperadamente a sus hijos, injustamente desaparecidos, asesinados, incluso ahora, ¿verdad? Y el caso típico, prototipo de Berta Cáceres, líder hondureña, ¿verdad? Que en la defensa del territorio lenca hondureño fue también asesinada por unos poderes que están ahí que estorban, ¿verdad? Que esas figuras que defienden la vida y potencian la vida estorban y hay que darles muerte. Así entonces encontramos, ustedes se pregunten, ¿verdad? Y vean alrededor si tienen ejemplos de personas que ahora defienden esa vida, que son modelos de bondad, que son personajes contraculturales que están ahí, a pesar de esas estructuras o esas crisis violentas que a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Y qué nos toca a nosotros como iglesia? Bueno, no olvidar a nuestros mártires, ¿verdad? No podemos olvidar al mártir porque entonces estaríamos pervirtiendo la cruz de Jesús, ¿verdad? Porque entonces estaríamos olvidando la esencia de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Ese misterio de la cruz de Jesús. Si decimos que los mártires actualizan esa pasión de Cristo, ¿verdad? Hacen presente a Jesús ahora. Entonces, si los olvidamos, si no los recordamos, si no seguimos o nos inspiramos bajo el ejemplo de ellos y ellas, estaríamos pervirtiendo la esencia del ser cristiano. Ignacio de Acuría dijo: toda esta sangre martirial derramada en El Salvador y en toda América Latina, lejos de mover al desánimo y a la desesperanza, infunde nuevo espíritu de lucha y nueva esperanza. Creemos entonces que estos mártires laicos, laicas, lo que hacen es tener un espíritu de resistencia, ¿verdad? De esperanza, de lucha, un espíritu ligado, ¿verdad? Y centrado siempre en la experiencia del reino de Dios. Voy a trazarme una lámina solo para, a partir de esa experiencia, de esa cita que hemos visto y de lo que dijo Teresa al principio, cómo esos mártires muchas veces, ahora si lo actualizamos, se salen de las fronteras eclesiales. Si ustedes se fijan, aquí no hemos puesto ninguna comunidad específica religiosa, ¿verdad? Ningún personaje religioso en específico. Porque la práctica del reino de Dios, al final, esa vivencia del reino de Dios, se hace fuera también de los muros de la iglesia, ¿verdad? En esos cristianos anónimos, en esas personas que defienden la vida y que a veces ni siquiera pertenecen a una iglesia en específico, ¿verdad? Pero cómo entonces son motivo de lucha también, motivo de esperanza para la humanidad y no solo para la iglesia, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos algunos nombres, ¿verdad? De las personas mártires que están incluidas en ese gran número que pronto será beatificado, que esperamos que así sea, solo para que los traigamos al recuerdo, ¿verdad? A la memoria. Así como hicimos con la primera imagen, queremos ahora con estos nombres que son muchos más, traerlos al recuerdo y que entonces propicien en nosotros una actitud también de esperanza, de cambio frente a las crisis que nos tocan ahora a nosotros vivir. A Nelson Rutilio, a Manuel Solórzano, Elba Ramos, Celina Ramos, Ángel Morales, Jorge Alberto Gómez, Roberto Orellana, David Alberto, Luisito Torres, Jen Donovan, Itafor, Dorothy Castle, Maura Clark, Otmaro Cáceres, Justo Mejías, José Alfonso Acevedo, Laura Serrano. Que ellos sean ejemplo para nosotros e inspiración, ¿verdad? Que eso que nos invite a la esperanza, que nos invite a la transformación de nuestras estructuras más locales. Solemos a veces pensar que ahora, ¿verdad?, los cambios nos van a llegar por la gran transformación de los sistemas. Pero esas fueron utopías también de cierta forma fracasadas, ¿verdad? Hay que volver al espacio de lo local, de lo cotidiano, de lo que nosotros como cristianos y cristianas de a pie podemos hacer para nuestro entorno. Entonces esperamos que esto sea una motivación para todos y ustedes y ahora nos quedamos en un espacio de preguntas, comentarios, que ha despertado también lo que nosotros les proponemos. Muchas gracias. A mí me gustaría saber, ustedes que han estudiado bien todo esto, ¿qué influencia tuvo Monseñor Romero sobre las hermanas Ita Clark, Jane Donovan y compañía en el trabajo que ellas realizaron aquí en El Salvador?
Por lo que yo sé, que se sintieron profundamente conmovidas por la muerte de Monseñor, y eso les reforzó mucho su vocación y su seguridad de querer quedarse en El Salvador. Y Ita y Carla se querían quedar con la gente en Chalate, con los refugiados cerca del río Sumpul. Ellas dos también estaban cuando ocurrió la masacre y ayudaron mucho a los sobrevivientes. Gracias. Pero aquí quizás hay también más personas que han vivido eso de cerca y lo pueden responder mejor. Sí, dos preguntas. Primero, meditaba cuando tú hablabas de que Monseñor Romero fue asesinado y martirizado por odio a la fe. Yo recuerdo que allá por el 2015, esa palabra, nuestra iglesia aquí local la prohibió, casi que la eliminó. Le puso otro eslogan. Y esa es una. La siguiente es que ver toda esta presentación y esta manera de entender nuestra historia martirial ha tomado 40 y pico de años, ¿verdad? Interesante, porque en aquel entonces, bueno, yo era un cipote, tenía 16 años y no tenía un entendimiento de la situación que se vivía, que era cruel, era tremenda, pero la sociedad tenía el cerebro lavado por todos los medios, por todas las instituciones, y la gente pensaba que realmente esas personas eran malas. O sea, se supieron vender, el mal estaba justamente en medio de nosotros. Muchas gracias. Sí, los grandes medios de comunicación no difundían la verdad, ¿no? Y justamente ahí está la gran importancia de las homilías de Monseñor Romero, ¿no? Que él sí dio un gran contrapeso a esta campaña de los poderosos de desinformación diciendo la verdad. Ya tenía, eso se transmitía, ¿no? En todo el país por radio. Creo que Monseñor Romero estaba muy consciente de eso. Y a mí me llama la atención que Monseñor Romero en el momento exacto se dio ya a la reflexión sobre el martirio, porque normalmente esas reflexiones también sobre memoria histórica empiezan muchos años después. En Alemania, de donde soy yo, tardaron mucho en empezar a trabajar su historia. Y aquí en El Salvador, por lo que hemos visto o lo que leemos también, las comunidades en la guerra, en los 80, hicieron sus conmemoraciones a sus mártires. Creo que es algo extraordinario. No, eso es importante porque ya incluso antes de que la iglesia más oficial, ¿verdad?, diera el estatuto de víctimas o mártires a estas personas, las mismas comunidades ya hacían esa celebración de estos ejemplos de personas que vivieron con ellos, que compartieron con ellos, y rescatar de ese olvido y ponerlos al centro, ¿verdad?, el recuerdo de estas comunidades. Lo importante también es que porque el término de odio a la fe, ¿verdad?, que causa problema. Bueno, no dudo también que muchas afirmaciones que hacemos o podamos hacer y que hemos presentado también sean un tanto problemáticas, pero al final todo remite a Jesús de Nazaret, ¿verdad? A Monseñor se le puso mártir por amor, creo, ¿verdad? Después de odio a la fe, mártir por amor. Porque quizás el odio a la fe causa conflicto, porque recuerden que el reino de Dios está inserto dentro de una estructura de antirreino, ¿verdad?, que prioriza otras cosas y no necesariamente la bondad, ¿verdad?, la justicia, la fe, el amor, etc. Entonces, no dudo que sea problemático y que pueda seguir siendo ahora problemático, ¿verdad? Pero no tengamos miedo también a decir que es mártir por odio a la fe, por amor, por el reino, ¿verdad? Al final todos ellos son mártires por el reino, porque hacen justicia, ponen al centro la dignidad de la persona, hacen lo mismo que Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eso es lo importante. Buenas noches. Yo sé que la experiencia de la guerra ha dejado una experiencia, una historia de dolor dentro de todo el país y con gente muy comprometida
y tal vez sea largo enumerar una lista de tanta gente que dio su vida, y sobre todo por el cristianismo, ¿no? Pero me pregunto yo si en esa lista ustedes tienen o han contemplado un evento que yo me di cuenta ahí por 1988, me parece, aquí en el lado de San Antonio Abad, una casa que, según supe, se trataba del arzobispado, donde llegaron, botaron el portón y mataron a unos sacerdotes, a unos catequistas. No sé si entre la lista esta, me parece que no, pero está alguno de ellos. Porque yo entré a ese lugar y me di cuenta de que se trataba de un lugar donde se acogía a mucha gente lesionada, afectada por la guerra. Se le atendía, era un hospitalito prácticamente ahí adentro. Y yo estuve justo cuando estaban haciéndoles una capilla a estos mártires. Pero ya a estas alturas los nombres se me han pasado y no sé si están ahí. Pues creo que se refiere a los mártires del despertar, ¿verdad? El padre Octavio Despertar. Ortiz. Sí, cómo no. 4 jóvenes que están incluidos. Desconozco exactamente la lista, pero ellos sí creo que están ahí. Padre Octavio Ortiz y los 4 mártires del despertar. Bueno, muchas gracias entonces por su atención, por su interés y también el diálogo. Gracias también porque a pesar de la noche, el sueño, el hambre, están aquí fielmente con nosotros. Ahí hay un comentario Buenas más. noches. Mi pregunta es, ¿y los sacerdotes ahora cómo están para invitar a estos mártires? Pues esa es la pregunta que tendríamos que hacernos para todos también, ¿verdad? No solo los sacerdotes, sino cómo entonces nosotros actualizamos ese legado martirial, ¿verdad? Esa es la pregunta también. ¿Cómo tendríamos que hacerlo bajo estos criterios, estas pautas, esa experiencia de vida? ¿Cómo lo hacemos ahora nosotros? Pues también no solo es pregunta para cómo los sacerdotes, sino todos y todas, porque ya vimos que son laicos, ¿verdad? Personas como nosotros y nosotras que hacen presente el Evangelio, ¿verdad? Que hacen presente la buena noticia de Dios. Entonces es una invitación para todos nosotros. Buenas noches, la hermana, muchas gracias porque ustedes se han tomado en serio toda esta información que a muchos nos viene a servir y nos viene a afirmar más lo que sí era Monseñor Romero. Yo tengo solo 2 preguntitas. Primero, ¿por qué la derecha siempre acusó a Monseñor Romero de incitar a las masas a que se organizaran, si él hablaba siempre del Evangelio? La segunda es que he oído por ahí de que la orden de matar a Monseñor Romero vino desde el Pentágono. Gracias. Yo creo que no hay que tampoco decir la iglesia, ¿verdad? Porque hay distintas maneras de ser iglesia, pues, distintos grupos, distintas comunidades, experiencias, personas. Así como es diversa la humanidad, así es diversa la iglesia, ¿verdad? No podemos decir la iglesia, pero entiendo que hay un sector, ¿verdad?, de la iglesia más conservador que siempre ha existido y que entonces le incomodaba también la figura de Romero. Sí le incomodaba a los poderosos, ¿verdad?, personas sin un rango eclesial. También dentro de la iglesia existían personas que se incomodaban frente al mensaje de Romero, ¿verdad? Gracias a Dios, sí siempre Dios, ¿verdad?, reivindica a la víctima, así como hace con Jesús de Nazaret, y posiciona entonces a Romero como ese fiel seguidor de ese reino de Dios, ¿verdad?, actualizador de ese evangelio. Y la orden desconozco, la verdad, la última pregunta. No estabas ahí en ese momento. Bueno,
En primer lugar, darle las gracias a Teresa y a Rodrigo por haber compartido con nosotros en este primer día de este cuarto congreso en honor a los mártires. Nos ponemos en pie para hacer nuestra oración final. Nos dirigimos a nuestro Padre que está en el cielo con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.